A-Frame usa una arquitectura denominada SS, que quiere decir entidad, componente, sistema. Pues A-Frame no es el único que lo usan muchos videojuegos como Unity, muchos que tienen que ver con 3D usan este mismo paradigma. ¿A qué se refiere eso? Entonces, él se refiere a tener entidades, que entidades es como un algo, como una caja vacía, como un contenedor que no tiene nada, o sea, yo ni siquiera lo puedo ver, al cual yo tengo que conectarle componentes. Entonces, yo los componentes, digamos, los uso para poderle dar o apariencia, o sea, cómo se ve, cómo se comporta o cómo funciona esa entidad. Entonces, por ejemplo, digamos, pues, o sea, aquí un ejemplo muy chambón es, yo tengo esta cajita, que es más, como no es nada, podría no verla. Pero entonces yo vengo y le conecto este componente de color. Entonces, ¿qué haría yo al conectarle ese componente de color? Pum, que ya la empiezo a ver azul, ¿sí? Y luego también yo vengo y le conecto este componente de geometría. Entonces, ¿qué hace ese componente de geometría? Que venga y diga, no, es una caja. Entonces, al ser una caja, entonces ya vendría y pum, vendría, se volvería así. Entonces, esa lógica de los componentes es la que me permite darle como vida a esas entidades. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que A-Frame, pues él lo que hace es utilizar etiquetas personalizadas de HTML. Entonces nosotros en HTML hemos trabajado siempre con que son etiquetas que son elemento que abre, elemento que cierra, con atributo, atributo igual y entre comillas un valor. En A-Frame, entonces, nuestros elementos son las entidades y nuestros atributos son los componentes. ¿Eso a qué lleva? A que, digamos, nosotros ya tenemos unas entidades predefinidas como cajas, esferas, etcétera, 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 y unos componentes predefinidos, que cuál puede ser su posición, su color, su rotación o lo que yo quiera. ¿Listo? ¿Qué es interesante? Que yo puedo crear mis propias entidades y puedo crear mis propios componentes o usar componentes que ya ha creado la comunidad. Entonces, miren, veamos aquí por ejemplo. Que yo tengo aquí, esta es mi escena, la que viene por defecto pues en ese boilerplate. Digamos, si yo cojo acá, pues ya tenemos aquí este box, que ya es una entidad predefinida. Entonces yo vengo y por ejemplo, si yo este box no le tengo ni posición, ni color, ni nada de esas cosas, pues yo no veo nada de él, ¿sí? Pero si yo le pongo solamente posición, por ejemplo, ya empiezo a verlo, pues ahorita lo muestro blanco por defecto, pero pues digamos ya le pongo aquí rotación, lo roto y color, le voy a poner color azul, entonces ahí ya lo puedo empezar a ver y lo veo rotado. Entonces esa lógica es muy importante entenderla para poder trabajar con A-Frame y sobre todo pues lo bueno es que como estamos tan familiarizados con HTML, pues vamos a ver que él maneja la misma lógica con respecto a entidad de elemento, componentes, atributo y listo. Ahora, con respecto a los sistemas, entonces los sistemas, pues haciendo una explicación muy rápida, son sistemas globales que se encargan de estar monitoreando diferentes aspectos de la aplicación. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear un sistema de render, que es el que se encarga de estar monitoreando a todas las entidades que tengan componentes relacionados con render, por ejemplo, con color o rotación, para él estarle preguntando a ella saber qué tiene que hacer el sistema o el software en general con respecto a los renders. También podría tener un sistema de colisiones. Entonces, él se encarga de estar monitoreando todas las entidades que tengan componentes relacionados con colisiones para ver qué es lo que tiene que avisar y así decirle cómo funciona el software. Y listo. Pero sobre todo aquí es muy importante todo el tema de entidad y componente.